Compartimos. Bien. Bueno, entonces continuando con la sesión, vamos ahora a considerar algunos temas de derivada. En realidad, un tema de derivada que em, se comentó, pero vamos a profundizar un poco más en cuanto a los ejercicios. Vamos a hablar ahora de derivación implícita. Faltó mencionar algo interesante que vamos a considerarlo ahora y hacer algunos problemas también. Bueno, vamos a recordar la idea de la derivación implícita. Bueno, como se comentó en su momento, alcanzamos a comentar algo en clase, bastante, digamos, pero faltó una aplicación bien interesante. A ver, entonces, cuando tú tienes una ecuación que involucra dos variables, en este caso x e y, como la que se está indicando en estrella, bajo ciertas condiciones tú puedes asegurar que una de las variables depende funcionalmente de la otra, con el detalle que se está indicando acá. Esa dependencia es también bastante buena, además es continua, pasa una es derivable. Entonces tú puedes derivar, encontrar la derivada de la función, de la variable que es en función de la otra, la derivada, mediante el procedimiento que se llama derivación implícita. Y ahí esencialmente consiste, como se indica, en derivar a ambos lados. Tú derivas a ambos lados teniendo en mente y teniendo presente que la variable y es una función que depende de x. Por lo tanto, las reglas de derivación conocidas le afectan de esa manera, con esa dependencia. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo 8 que se está planteando acá, la ecuación x cubo más y cubo más 3x igual 0, define ahí como una fórmula de x. Y es una fórmula de x. En este caso, es posible despejar y, el despeje es bastante complicado, así que no lo vamos a ni siquiera mencionar, pero y se puede despejar de acá, de manera explícita. Sin embargo, desde el punto de vista del cálculo, no va a ser necesario. Si quisiéramos hallar la derivada, derivamos ambos lados respecto a x. X es la variable independiente. Y es una fórmula de x. Entonces, las derivadas actúan de la siguiente manera. La derivada de x cubo es x, 3x cuadrado, pero cuando nosotros derivemos y cubo, ahí está lo que se menciona. Cuando tú derivas y cubo, hay una composición entre una función desconocida y la función x cubo. Entonces aplicamos regla de la cadena. Estamos derivando la función x cubo, que es 3 por x cuadrado, pero en vez de colocar x cuadrado colocamos y, que es una fórmula, por la derivada de ella. Aquí queda la derivada en forma, queda expresada. Y prima, vamos a usar esa notación. Y ese procedimiento lo aplicamos donde corresponde. Entonces, en la derivada de este término, aquí tenemos un producto de dos funciones, de 3x por y. Por lo tanto, aplicamos la derivada del producto. La derivada de 3x es 3 por y, ¿sí? Más 3x por la derivada de x y prima. Entonces, como se indica arriba, lo que tenemos que hacer es, obtenemos una expresión que involucra, digámoslo así, una expresión que involucra a x, que involucra a y que involucra a y prima. En general 0. Y en esta expresión sí se va a poder despejar y prima. De acá uno despejar y prima. Despejamos la variable y prima. Se espera que al despejar y prima el resultado sea una expresión que dependa de las otras dos letras involucradas, de x e y, lo cual eso es cierto. Eso va a ocurrir siempre, ¿eh? Es cierto. En este caso, y prima vale menos x más y, menos x cuadrado más y sobre y cuadrado más x. El cómo garantizar que existe esa dependencia funcional es algo que compete al curso siguiente, al curso del cálculo en varias variables. ¿Okay? Nosotros vamos a aceptar que ese tipo de cosas ocurran. Bueno, veamos el segundo, y después podemos hacer algunos problemas interesantes. Mira, hallar y prima en esta igualdad, nuevamente.
es seno evaluado en. Aplicamos la derivada a ambos lados de la igualdad y, nuevamente, y es una fórmula de x, así que aquí queda la derivada respecto a x. ¿Cómo queda la derivada del seno de y? Es la función y compuesta con seno, entonces queda coseno de y por y prima, menos 2 y prima, igual a 0. Entonces lo que uno hace es agrupar en términos semejantes con y prima y despejar, como se está indicando. A ver, nosotros podemos también hallar la derivada en un punto. En un punto. Esta relación en el plano determina una curva. Entonces, en un punto de la curva podemos hallar, de hecho, la recta tangente a la curva, en ese punto. Para encontrar la recta tangente necesitamos la pendiente, y la pendiente está dada por la derivada, y prima, o de y a de x, eso lo sabemos. Entonces lo que tenemos que hacer acá es calcular la derivada. Entonces lo que hacemos es calcular la derivada implícita, como se está indicando aquí en este color. Derivamos implícitamente 2x a la cuarta cuadrado, aquí se está derivando un producto, fijarse. Acá también se está derivando otro producto. Aquí se deriva 5x y aquí 6y. Bueno, aquí están las derivadas. La derivada de esta expresión es 2y por y prima. Y la derivada de y a la cuarta es con la que corresponde. Agrupamos en y prima y despejamos. Aquí está. Y prima está dada por esa expresión. Bueno, ¿cómo ocupamos la información? Dice, este punto, queremos calcular la derivada en este punto. Es decir, reemplazamos los valores de x e y, menos 2 y 0 en la expresión. En esta expresión. Y obtenemos este número. Menos 5 sextos. Y ahora lo que resta es ocupar la ecuación punto pendiente. La recta que pasa por el punto de coordenada menos 2, 0, con pendiente menos 5 sextos. Aquí. Esta es la recta tangente. ¿Ok? Ahí tenemos entonces la derivación implícita. Bueno, veamos algunos problemas acá. Pongamos en algunos problemas. Problemas. Uno. Vamos acá. Vamos a calcular, calculemos, dice, por ejemplo, si vamos acá si y cuadrado es igual a x más el logaritmo de y x, entonces este dice hallar y prima en el punto de coordenadas 1, 1. Entonces, solución. Vamos a derivar implícitamente. Antes de derivar implícitamente podríamos hacer esto. Aplicando propiedad del logaritmo, logaritmo de y más logaritmo de x. Y ahora vamos a calcular la derivada respecto a x. Derivamos implícitamente acá. Entonces, derivación implícita, digámoslo acá. Derivación implícita. Implícita. Bueno, derivemos implícitamente. Entonces nos quedaría, acá nos quedaría 2i por y prima. Acá nos queda 1 más la derivada del logaritmo de y. Bueno, la derivada del logaritmo es 1 sobre la expresión por la derivada de esta.
de y, que lo dejamos expresado, más 1 sobre x. ¿Ok? Bueno, acá podríamos despejar y'. Despejemos y', aunque cuando no es necesario para este problema, pero vamos a despejar y'. ¿Cómo quedaría y'? Quedaría 2i menos 1 sobre y es igual a 1 más 1 sobre x. Podríamos hacer un poco de álgebra acá, quedaría x más 1 sobre x. Entonces uno dice así, y' sería igual a despejando acá. X más 1 sobre x multiplicado por, estamos despejando, aquí quedaría y factor de 2i menos cuadrado menos 1. Por ejemplo, ¿ok? 2i cuadrado menos 1. Entonces uno dice, para x igual y igual a 1, la derivada en ese punto está dado por esta expresión. Reemplacemos, ¿no? Aquí quedaría 2 sobre 1 por 1 partido por 2 menos 1. Entonces la derivada vale 2 en ese punto. El primer problema, ¿no? Bueno, veamos, un segundo, a ver. Segundo problema. Veamos acá, a ver. Veamos acá. Comprobar que, a ver, déjenme calcular algunas cosas. Yo lo tenía por aquí. Vamos a tratar de hacer problemas variados acá. Entonces, veamos. Acá lo tenía. Entonces, un segundo problema sería el siguiente. A ver, entonces, a ver, mostrar que, probar que i igual a ¿cuánto? Probar que i igual a i igual a x seno de x cumple la igualdad. ¿Cuál igualdad? Esta igualdad. X segunda, x cuadrado, perdón, x cuadrado y segunda menos 2x y prima más x cuadrado más 2. Voy a ver, vemos si no tenemos un error de tipeo acá, más 2 y 0. 0. Bueno, veamos acá. Solución. Bueno, como indica el problema, nosotros lo que tenemos que hacer acá es calcular la primera y la segunda derivada y formar la expresión en el lado izquierdo, que va a ser una fórmula que tiene que ver con x y mostrar que se cancela todo y llegamos a 0. Entonces, y es igual a x seno de x. Con esta información llegamos a que la primera derivada, calculamos la primera derivada, es igual a, derivando el producto, seno de x más x coseno de x. ¿Correcto?
Donde dice luego, calculemos la segunda derivada. ¿Cómo nos queda si calculamos la segunda derivada? Veámosla acá, a ver. La segunda derivada nos queda en coseno de x más coseno de x menos x seno de x. O sea, la segunda derivada nos queda 2 coseno de x menos x seno de x. Entonces uno dice, así, reemplacemos. Así, veamos acá, x cuadrado y segunda menos 2x y prima más x cuadrado más 2, x cuadrado más 2y. Esto es igual a, vamos reemplazando, x cuadrado, veamos acá, x cuadrado 2 veces coseno de x menos x seno de x menos 2 veces x por y prima. ¿Cuánto vale y prima? Seno de x más x coseno de x. ¿Más cuánto? A ver, chequémoslo un poco esto. Más x cuadrado más 2 por x seno de x. Bueno, aquí indica que se cancela todo. Veamos si es cierto. 2x cuadrado coseno de x menos x cubo seno de x menos 2x seno de x menos 2x cuadrado coseno de x más x cubo seno de x más 2x seno de x. Ya, y vamos viendo qué cosa podemos hacer acá. Bueno, 2x cuadrado cancela este, pues vemos que menos x cubo seno se cancela con este, y lo que queda es que menos 2x seno se cancela con 2x seno. El resultado es 0. Efectivamente se cumple la igualdad. Bueno, ¿cuál es la ventaja de este tipo de problemas? Que si el problema está bien planteado, tú tienes que llegar a la igualdad, sea la igualdad que sea. Por lo tanto, si se calcula la primera y segunda derivada y se hace el álgebra y no llegamos a la igualdad, el error fue que lo cometimos nosotros. ¿Ok? Hay que revisar, volver a revisar los cálculos. Porque se está afirmando. La pregunta aumenta su dificultad si usted, en vez de probar que la pregunta sería determinar si o analizar si la siguiente igualdad es verdadera. Ahí tú no tienes la duda de si se cumple o no. En este caso, el enunciado condiciona bastante el desarrollo. ¿Okay? Bueno, déjeme plantear un problema 3 acá. Un tercer problema, planteémoslo aquí, que lo vamos a calcular, lo tengo por aquí. Lo tengo, por acá ponemos. Este es este problema es del tipo, aquí está, hallar y prima, sí, y de la forma, hagamos un problema bien directo, x elevado a la raíz de x. Y segundo problema, para que se entienda la idea, y es igual a, por ejemplo, en seno
¿no? Que se entiende acá, logaritmo de x elevado a 2x, por ejemplo. ¿Ya? Entonces veamos acá cómo podemos resolver ese problema. Bueno, este sería el último tipo de expresiones que podemos calcular la derivada. Ya tenemos el álgebra de derivada y la regla de la cadena nos permiten calcular una amplia variedad de fórmulas, pero nos queda un caso bien particular que es el que se está ilustrando acá, que es qué pasa si tengo una función o una fórmula que está elevada a una fórmula. Entonces, ¿cuánto vale y prima? ¿Se podrá calcular la derivada de una expresión como esa, y prima? Y la respuesta es sí. Uno dice, aplicar logaritmo. Aplicar logaritmo a ambos lados de la igualdad. ¿Cómo nos queda? Nos queda el logaritmo de y por propiedad del logaritmo, nos queda g de x por el logaritmo de f de x. ¿Ok? Y aquí viene la parte interesante. Lo que vamos a hacer entonces es, con los ejemplos, es derivar implícitamente o derivar con respecto a x. ¿Ok? Derivamos implícitamente y después despejamos y prima. Y vamos a obtener el resultado, como se va a poder apreciar en los ejemplos. Entonces en el ejemplo, veamos acá, en los ejemplos, se tiene, para ahí, vamos a aplicar el procedimiento que se ha descrito arriba. Y es igual a x elevado a la raíz de x. La derivada no es bajar el exponente y restar 1, porque el exponente no es constante, es una función, en ninguno de los casos. Entonces vamos a aplicar logaritmo. Entonces nos queda acá al aplicar logaritmo, nos queda que logaritmo de y es igual a, vamos a aplicar un paso más para que se entienda qué es lo que estamos haciendo acá. Bueno, y esta expresión, ahora sí, aplicamos la propiedad del logaritmo, esto sí es cierto. Raíz de x, logaritmo de x. Bueno, o sea, esto es, tenemos que el logaritmo de y es igual a raíz de x por el logaritmo de x. Notar que y es una fórmula de x. De hecho, una fórmula conocida de x es x elevado a raíz de x. Así que vamos a aplicar derivación implícita. O derivamos a ambos lados respecto a x. Hagamos d a de x. Tenga presente que y es una fórmula explícita, por lo tanto es una función de x. Entonces, ¿cómo nos queda? La derivada de esta expresión es 1 sobre y por y'. Y el lado derecho hay que derivar respecto a x, hay que derivar un producto. Aquí sería 1 sobre 2 raíz de x, logaritmo de x, más raíz de x por 1 partido por x. Que esto lo podemos expresar de esa manera, ¿no? Podemos expresar esto de esta forma. 1 sobre raíz de x, factor de 1, 1 medio, logaritmo de x, más 1, ¿no? Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Es despejar y prima. Queda, si nos despejamos y prima quedaría y por 1 sobre raíz de x, de esta expresión, ¿no? Logaritmo de x sobre 2 más 1. Ya, hasta aquí no difiere mucho lo que hemos hecho en cuanto a la derivación implícita, comparemos con el problema de arriba, ¿no? Derivamos implícitamente, obtenemos la derivada. Fíjate que aquí, lo que uno obtiene en general cuando deriva implícitamente, es que la derivada depende de ambas variables, de x y de y. La diferencia es que acá
Sabemos cuánto vale y. Y vale x elevado a raíz de x. Entonces de acá obtenemos la derivada que estamos buscando. La derivada entonces tendría que ser y, pero y es esta expresión, que haría x elevado a raíz de x por 1 sobre raíz de x de 1 más el logaritmo de x sobre 2. ¿Ok? Y este mismo truco se aplica cuando uno tiene una fórmula elevado a otra fórmula. La idea es exactamente la misma, es repetir el mismo cálculo. Entonces en 2i podemos hacer lo mismo, vamos a hacerlo más rápido. Aplica logaritmo natural. ¿Cuánto era la fórmula? Era i igual logaritmo elevado a 2x. Bueno, nos queda aquí i es el logaritmo, o 2x, por el logaritmo del logaritmo de x. Entonces lo que vamos a hacer acá es derivamos respecto a x, el mismo procedimiento, nos queda entonces acá 1 partido por i prima, la derivada de esta expresión es 2 logaritmo del logaritmo de x, más 2 factor de, si factorizamos con la constante, más x por 1 partido por logaritmo de x, por 1 partido por x. ¿Se entiende? Estamos aplicando 2 veces la regla de la cadena, ¿ok? Entonces nos queda. Luego la derivada es, despejamos y prima, que haría 2i, factor de, logaritmo del logaritmo de x, más 1 sobre el logaritmo de x. Por lo tanto, uno dice así, reemplazamos lo que era i, así, y prima, sería 2 logaritmo de x elevado a 2x, factor de el logaritmo del logaritmo de x más 1 sobre el logaritmo de x. Aquí, ¿ok? Listo. Ahí tenemos un problema resuelto. Bueno, y de esa manera entonces estamos calculando, podemos calcular la derivada. Bien, a ver, estudiemos, a ver, algo de geometría. Veamos acá, veamos un cuarto problema. Problema número 4. 4. Veamos, a ver, veamos a ver algunos cálculos acá. A ver, veamos. Estudiemos, hagamos un estudio gráfico de una función. ¿A qué nos referimos con esto? La función, veamos acá, a ver. Hagamos un estudio gráfico de la siguiente función. Ponemos por aquí para no... La tenía por acá, ¿no? Parece que la tengo por acá. A ver. ¿Qué podemos decir acá? Ya, a ver, el problema 1, parte I, recta tangente, allá en la recta tangente y normal a esta función, f de x igual a, digamos algo del tipo x menos 1, x más 1, puede ser, x menos 1, x más 1, x menos 1, x más 1. Vamos a hacer un análisis también del crecimiento en el punto Q. ¿Qué punto Q es este? 0, menos 1.
En un problema directo, resolvamos un problema directo. Solución, a ver, solución, de inmediato. La recta tangente. Para calcular la recta tangente necesitamos la pendiente. Pendiente. Pendiente es igual a la derivada evaluada en cero. ¿Cuánto vale la derivada en cero? Hay que calcular la derivada, se tiene, vale. Calculemos la derivada de esta función. ¿Cómo nos queda la derivada de la función? A ver, nos queda la derivada. Vamos a calcular. Vamos a derivar el cociente. La derivada de esta función es la derivada del numerador, que sería 1 por el denominador. 1 por x más 1. Hay un producto ahí. Queda x más 1. Menos x menos 1 por la derivada del denominador, que es 1. Partido todo por el cuadrado. X más 1 al cuadrado. X más 1 al cuadrado. Bien. Y ahí entonces esto es igual. 2. X más 1 al cuadrado. Eso vale la derivada de la función. Luego, la derivada en 0 vale 2. Así, la recta tangente tiene ecuación y menos 1, la pendiente 2, x menos 0. Entonces la recta tangente está escrita de esta manera. La podemos escribir de la forma y igual a 2x menos 1. Esa es la recta tangente. Digamos acá, recta tangente. Tangente. Ya, ¿cuál es la recta normal? Que la vamos a llamar n. La recta normal tiene la misma estructura, menos 1, pero lo que va a variar acá es la pendiente. La pendiente tiene que ser un número que multiplicado con 2 te da menos 1. Ese número es menos 1/2. El producto de dos rectas perpendiculares, las pendientes, el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es menos 1. Todo esto lo comentamos, por supuesto, en la clase. Entonces, la recta normal tiene ecuación y igual a menos x medio menos 1. Esta es la recta normal. Ya podemos usar la derivada, no nos están preguntando esto, pero lo podemos ocupar. Recta normal. El problema está resuelto. Digamos aquí, nota. Nota. ¿Qué podemos decir de la curva? Mira, nota. Nota. 1. X igual a menos 1. Asíntota. Esta es una asíntota vertical. Recuerde lo que hicimos en la lección anterior, en el video anterior. Para este valor de x se hace 0 el denominador. Es una asíntota vertical. Hagamos lo siguiente, mira, calculamos el límite cuando x se va a infinito, más o menos infinito. Si calculamos este límite, es fácil comprobar que este límite, independiente si te vas a más o menos infinito, es 1. Por lo tanto, y igual 1 es una asíntota horizontal. Esta es una función racional, ¿ah? En la gráfica es como la de la 1 partido por x, pero está trasladada, así que no debería extrañarnos esto. Horizontal. Este es horizontal. ¿Habrán asíntotas oblicuas? Fíjate, nosotros formamos f de x sobre x, nos queda acá x menos 1 sobre x cuadrado más x, porque está multiplicando el denominador. Y esto tiene límite cuando x se va a infinito,
0. Em, para que haya asíntota oblicua, el valor de este límite tiene que ser distinto de 0. Entonces, por lo tanto, de acá uno concluye que no existe asíntota oblicua. No hay una asíntota oblicua. Bueno, ¿qué otra? Esa es la primera observación. La segunda observación, no nos están preguntando, pero la podemos aprovechar, es que, fíjate que la ecuación f' de x0 no tiene solución. ¿Ok? No hay solución, porque f' es esto. De hecho, ¿cuánto vale f'? F' de x es 2 sobre x más 1 al cuadrado, ¿cierto? Este es un número estrictamente positivo para todo x en el dominio, distinto de menos 1. O sea, la derivada es positiva en todo el dominio de la función. Por lo tanto, esto implica que la función es estrictamente creciente. F es estrictamente creciente. O sea, no existen máximos y mínimos absolutos. No hay máximos ni mínimos absolutos. La función crece. Entonces. ¿Okay? Si hacemos un análisis de la segunda derivada, podemos establecer dónde es cóncava y convexa. ¿Sí? El primer problema. Segundo problema, este es el de la observación. Acá calculemos la recta tangente normal y cerremos con un segundo problema ahí. Hagamos un análisis de gráfica, ¿ven? Un análisis un poco gráfico. Veamos acá. Veamos. No tenía un problema por aquí. Habíamos hecho este cálculo. Entonces, vamos por acá, a ver, como para cerrar. Acá. Estudiemos esta función. Máximos, hallar, determinar máximos y mínimos. Max y mínimos locales de esta función. H de x, cerremos con este problema. H de x igual a x partido por x cuadrado más 1. Ahí, ¿ok? Máximos y mínimos locales de esta función. Bueno, la función está definida en toda la recta, el dominio son todos los números reales, el denominador nunca se anula. Solución. Para determinar máximos y mínimos locales lo que vamos a encontrar son los puntos críticos. Puntos críticos. En este caso son los x tales que la derivada es igual a 0.
La derivada, la función va a ser derivable en toda la recta, por lo tanto, los puntos críticos, recuerde que son los puntos donde la derivada no existe o bien donde la derivada es cero. Bueno, entonces vamos a... Aquí, bueno, le puse F, ¿ah? La costumbre, coloquemos H. Bien, entonces vamos a calcular acá. Entonces se tiene. Calculamos la derivada. Yo voy a saltarme este paso y tengo el cálculo acá, de la derivada concretamente. Bueno, vamos a decir simplemente acá, la derivada de esta función es la derivada del numerador, x cuadrado más 1, menos x por 2x. Al final terminamos haciendo el cálculo igual, x cuadrado más 1 al cuadrado, la derivada nos queda así. 1 menos x cuadrado sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. Ok, entonces se tiene h' de x es 0, siempre y cuando en esa fracción se anula, pero esa fracción se anula cuando el numerador es 0. Y esto es cierto cuando x es igual a 1 y menos 1, más menos 1. Correcto, ok. Bien. Así que estos son los puntos críticos. Cerrémoslo acá. Aquí están los puntos críticos. ¿Qué nos está faltando? Bueno, lo que nos está faltando es ver cuál de estos es el máximo y el mínimo. Entonces tenemos dos maneras de razonar. Usando el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Vamos a usar ambos para repasarlo, ¿de acuerdo? Entonces, criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada analiza el signo de la derivada. Entonces, criterio, primera derivada. La conclusión que obtengamos con este criterio tiene que coincidir con la del otro criterio. Tenemos que analizar el signo. ¿Dónde es positiva la derivada? Fíjate, h' de x es mayor que 0, siempre y cuando esta expresión, esta fracción es positiva. Y esto es cierto siempre y cuando el numerador es positivo, porque el denominador siempre lo es. Este término es siempre mayor que 0. Por lo tanto, el signo de la derivada está dado por el signo de esta expresión. Hay que colocar mayor que 0 acá. Bueno, y uno puede concluir, de acuerdo con lo que aprendimos de inecuaciones, que esto es cierto siempre y cuando x en valor absoluto es menor que 1. ¿Okay? Por lo tanto, la derivada es negativa cuando el valor absoluto de x es mayor que 1. Así que lo que uno puede decir acá, en un dibujo, es que si parte la recta entre menos 1 y 1, uno sabe que la derivada, con este color, la derivada es positiva aquí, es negativa ahí y es negativa acá. Entonces la primera derivada dice que si antes del punto es menos 1, si antes la derivada es negativa, entonces tienes derivada negativa, y después tienes derivada positiva, tienes un mínimo ahí. Esto es menos 1. Yo dibujé las pendientes, yo estoy diciendo que la recta antes de la pendiente negativa, entonces tiene que ocurrir algo así con la gráfica. Y en el caso de 1 pasa todo lo contrario. Uno tiene una pendiente positiva y después una pendiente negativa en 1. Entonces la gráfica tiene que ser algo así. Entonces, conclusión, x igual a menos 1 es un mínimo local y x igual a 1 un máximo local. Esa es la información que entrega la primera derivada. Veamos criterio de la segunda derivada. Tenemos que llegar a lo mismo. Hay que saber usar ambos
bueno, si tú sabes derivar y la derivada se porta bien, puedes aplicarla directamente al segundo criterio. Segunda derivada. Ese criterio parte porque tú necesitas calcular la derivada, la segunda derivada de la función y evaluar en el punto. Bueno, la segunda derivada, hice el cálculo un poco antes de comenzar este video, entonces después de calcular y hacer algunos ajustes, la segunda derivada es esto. Si uno hace el cálculo, llegamos a esto. 1 más x cuadrado, cuadrado. Ahí, llegamos a eso. Y entonces, vale, la segunda derivada la evaluamos en -1, y llegamos a que este número es -4 sobre 2 al cubo, que es negativo, y la segunda derivada evaluada en 1, en realidad aquí da 4, sorry, positivo, que es menos menos, y en 1 nos da la derivada negativa acá, -4 sobre 2 al cubo, es menor que 0. Entonces el criterio dice que cuando la segunda derivada evaluada en el punto es negativa, x igual 1 máximo. Y cuando la derivada es negativa, la segunda derivada negativa es mínimo. Ahora, ¿qué es lo que nos está quedando? Note lo siguiente. Límite cuando x tiende a más menos infinito de h de x es 0. El límite es 0. Fíjate, ¿cuánto vale la función? La función h en 1 nos da un medio, y h en -1 menos un medio. No debería extrañarnos esto porque la función es impar. Note que la función es impar. H impar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Como este límite es 0, cuando x crece, cuando x se va a infinito, crece, el límite es 0, y la imagen de 1 es un medio, significa que cuando x pasa a 1, el valor de h empieza a disminuir porque se va tiende a 0. Entonces estos puntos son extremos absolutos. Se alcanza la mayor imagen en 1 y la menor imagen en -1. Este es x igual -1. Eso es lo que podemos concluir. En la teoría solamente garantiza local o relativo. Uno tiene que, mediante otro argumento, concluir lo otro, ¿no? En este caso. Bueno, dejémoslo hasta acá.